Muy buenas a todos, queridos hermanos y amigos. Soy Jonathan Mora y este es su programa Comprendiendo las Escrituras. Como siempre, es un placer llegar a ustedes por medio de estas enseñanzas. En el día de hoy estaremos hablando de la paz del Señor. Y el versículo que tomaremos de inicio se encuentra en Juan 14, versículo 27, donde Jesús dice: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. En este mundo en el que nos encontramos viviendo, en el cual hay tantas noticias o aún falsas noticias, verdaderas noticias mezcladas con falsas noticias, donde hay un mundo que se han creado tanta incertidumbre por causa de esta dificultad mundial que se está pasando en este tiempo, pero así a través de la historia siempre hubieron situaciones o circunstancias que tocaron en forma sectorial o forma personal, en forma familiar o en forma global al mundo. Dios nos ha concedido su paz en Cristo Jesús para que en momentos de dificultades y adversidades también esa paz pueda gobernar nuestros corazones. Sin duda, en este tiempo tenemos que tener un discernimiento, un conocimiento más preciso de esta paz del Señor, porque son días muy difíciles en los que la humanidad está envuelta y muchos, por causa del miedo que han tenido en su corazón, tienen miedo en su corazón por causa de la turbación que ha venido primero. El Señor le dice que él le dejaba la paz, pero también que dejaría mi paz. Él dijo que hay dos formas o dos maneras en que esta paz estaría entre ellos. Él dijo: la paz os dejo, una paz que era ambiental en cierta manera, o una paz que estaría en un ámbito de paz en todos los que estaban allí, o entre ellos y por medio de ellos, pero también una paz que estaría solamente obrando en ellos, para que por medio de esa paz entonces se pudieran hacer o ser transmisores de paz. Nosotros tenemos que saber que esta paz que nos fue concedida no es por méritos propios, no nos la ganamos nosotros mismos, sino que nos fueron concedidas por medio de la obra que él hizo en la cruz del Calvario. Él dice allí que en esa obra del madero él propició paz para cada uno de nosotros. Romanos 5:1 dice: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hay una paz o un ámbito de paz, hay una paz entre nosotros en la que el Señor está obrando, y hay una paz que es en nosotros en la que Dios también está continuamente obrando. Así que si nosotros estamos entendidos y tenemos esta posición o estamos posicionados en esta paz ambiental que nosotros tenemos que generar donde quiera que nos encontremos, podremos ser esos generadores de paz, esos portadores de paz o esos hacedores de paz allí en cualquier lugar donde nos encontremos, como dice la Escritura en Mateo 5:9, que dice: bienaventurados los pacificadores, los hacedores de paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que esa paz debía ser expresada en nosotros y por medio de nosotros, para que en cualquier lugar donde nos encontremos esa paz fuera manifiesta y otros obtuvieran los beneficios de ella. Note lo que dice la Escritura, que como aún en nuestro saludo esta paz del Señor debería ir siempre en nuestros labios. Lucas 10:5 y 6 dice: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid. Esto era lo que primeramente había que decir: paz sea en esta casa. Note que hoy normalmente se suele decir Dios te bendiga, es el saludo que se suele tener hoy, es la forma verbal en la que se habla hoy. Sin duda bíblicamente también está escrito del saludo o la bendición sacerdotal que hablaba allí en Levítico. Sin embargo, que ya sabiendo, como dice Efesios 3, que fuimos bendecidos con toda bendición, que es Cristo realmente en nuestra vida, en todas las áreas, y que Él lo dice que es por el puro afecto de su voluntad que lo hizo, porque nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Deberíamos aprender que esta es la forma en la que deberíamos saludarnos los santos unos a otros, con la paz del Señor, porque ya sin duda hemos sido bendecidos, somos bendecidos del Señor. No es que vamos a ser bendecidos, es que somos bendecidos, aunque mucha gente confunde la bendición también con la añadidura. Dice: qué bendición tenemos, cuando realmente son añadiduras que el Señor dice sobre estas cosas. El versículo 6 dice esto siguiente del capítulo 10 de Lucas. Note: y si hubiere allí algún hijo de paz. Note que esta paz produce hijos, y esta paz no es más que el propio Señor Jesucristo. Así que Él dice que este hijo de paz iba a reposar esa paz que usted hablaba
en aquellas casas donde usted se encontraba, iba a reposar sobre él. Si no hubiera ningún hijo de paz, entonces esa paz que usted había hablado en aquel lugar volvería a usted. Por lo tanto, es sumamente interesante conocer que él dice primeramente decir, lo primero que hablaban estos apóstoles al llegar a las casas, según el mandato del Señor, era decirles paz sea sobre esta casa, esperando que hubiera allí algún hijo de paz, que esa paz quedara sobre ellos. Es decir, que una medida de paz usted dispensa, usted manifiesta en medio de un saludo, en medio de cuando usted habla la paz del Señor, cuando usted ministra por medio del evangelio de la paz en cualquier lugar en donde se encuentre, una medida de paz usted le está dando a otra persona que esté allí en aquel lugar o en aquel momento escuchando. Jesús también dio este mismo ejemplo cada vez que él visitaba o visitó a los hermanos, en este caso en Juan 20, después de Jesús haber sido crucificado, muerto, sepultado, resucitado. Dice que se le apareció a ellos, Juan 20:19, diciendo: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, hablando de su resurrección, estando la puerta cerrada, el lugar donde sus discípulos estaban reunidos. Note por qué: por miedo de los judíos. Si usted vuelve y repite la lectura que hemos leído en Juan 14:27, dice: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Note que primero viene la turbación y luego al final llega el miedo. Esa es la forma en que las tinieblas obran en nuestra mente, que no tiene que ver con diablos y demonios, sino con la falta de conocimiento y dependencia de Dios, un alumbramiento, porque la tiniebla no es más que oscuridad y la oscuridad es falta de conocimiento. Por lo tanto, por eso viene la luz verdadera a alumbrar nuestro entendimiento, como dice Efesios 1, para que nosotros podamos conocer, para saber lo que se nos ha concedido con espíritu de revelación y de sabiduría, dice en cuanto al conocimiento de él. Por eso siempre vendrá primero la turbación y luego al final llegará el miedo. Estos discípulos allí estaban con miedo porque ya se habían antes turbado por causa de la muerte, del apresamiento y la muerte del Señor Jesús. Note que todavía no lo habían visto todos resucitados y tampoco habían entendido toda la obra del madero. Jesús también, el mismo Juan 20:21, le dice otra vez, entra a donde estaban ellos en la habitación y le dice: paz sea a vosotros en el aposento. 8 días después, por causa de que Tomás no estaba allí presente, se aparece el Señor otra vez. Juan 20:26 le dice: paz a vosotros. Así que notemos que esta paz siempre se dispensó, siempre se habló, siempre se ministró y se suministró a las personas a donde habían otras personas, para que se hubiera allí un hijo de paz, la paz de Dios fuera sobre ellos. Ellos ya habían turbado, ya tenían miedo, pero esta medida de paz que el Señor dio allí, por medio de su saludo y luego por medio de las palabras que dijo, produjo paz en los corazones de los que estaban allí escuchando, porque si hay un hijo de paz, tu paz entonces irá sobre ellos. Por eso es tan necesario que en vez de saludar con el Dios te bendiga común que hay hoy, se ministre esta palabra aún en otro saludo, la paz de Dios, porque hay muchas personas que necesitan que esta paz del Señor en ellos esté obrando a una medida de mayor. Usted sabe que así usted ha hablado con personas que en algún momento de su dificultad, de su adversidad, de su incertidumbre, ellos han ido y han ministrado sus vidas por medio de palabras. Es decir, le han dejado una medida de paz en su vida porque ellos eran portadores de paz. Eran estos pacificadores que el Señor hablaba que tendrían, que habrían y que serían llamados hijos de Dios, según Mateo 5:9. Por lo tanto, esta paz también que nosotros tenemos fue anunciada aún desde el nacimiento de Jesucristo. Zacarías hablaba en Lucas 1:79 que él iba a encaminar nuestros pies por camino de paz. También las huestes celestiales que aparecieron en el nacimiento de Jesús allí a los pastores que estaban allí en aquella vigilia de la noche con las ovejas, le dice que era gloria a Dios en las alturas, Lucas 2:14, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Así que este Hijo de Dios era un generador de paz, y esto lo sabemos porque Él es el príncipe de paz. Él podía darnos su paz porque Él es el príncipe de paz, como habla de palabra en Isaías 9:6. Decía entre sus diferentes, que se llama de nombre, pero realmente sus diferentes sustantivos que aquí habla, dice: porque un niño no es nacido, el niño nace, pero el hijo es dado, el hijo viene de arriba, el niño nace aquí en la tierra, parte de la mujer, y el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Pero note, cuando es que este imperio y esta paz no tendría límite. Dice: sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, algo que el Señor hizo cuando vino a la tierra. Note que este reino y esta paz
y lo dilatado que no tiene fin, iba a empezar cuando Él lo estableciera en juicio y en justicia, lo cual Él hizo en este mundo, en la cruz, allí en el madero, en el Calvario, donde allí determinó el juicio para toda la antigua naturaleza y toda la antigua creación, y también lo trajo la justicia divina en la que hemos sido nosotros hoy justificados por la fe para tener paz para con Dios. También la Escritura habla en Efesios 2:14 que Él es nuestra paz. Esta es la razón por la que Él nos puede dar su paz, porque Él es nuestra paz, y lo que Él hace para dar nuestra paz es que de ambos pueblos, aquellos que eran los judíos y que eran los gentiles, hacer uno. Y para esto tuvo que derribar la pared intermediaria que había de separación, y dice aboliendo en su carne las enemistades. Todas aquellas cosas que eran contrarias a nosotros fueron eliminadas para poder tener acceso a Él. No quitó la pared para poder entrar al templo que había de 4 paredes en aquel entonces, sino que a través de su propio velo, que era su cuerpo, como dice el autor de los Hebreos, nos introdujo delante de Dios mismo aquel tabernáculo celestial y eterno, donde Él entró no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Así que podemos decir que una persona que tiene esta conversación con los apóstoles allí en el aposento alto, donde están participando la Pascua, que es el capítulo de Juan 13 hasta el 17, sabiendo que iba a ser traicionado por uno de ellos por 30 monedas de plata, sabiendo que ellos todos los iban a negar, que iban a salir corriendo y que no estarían con ellos, él teniendo paz para con Dios, estando pleno, estando completo, sabiendo que no le sería tomado en cuenta nada de estas cosas que ellos harían, él le pudo decir a ellos, mi paz, la paz os dejo, mi paz os doy. De seguro que si nosotros son lo que nos pasan estas cosas hoy, si no tenemos una madurez o un entendimiento más preciso, si sabemos que alguien nos traiciona, si sabemos que alguien nos niega, si sabemos que alguien dice algo incorrecto o contrario de nosotros, mintiendo, nosotros estaríamos turbados, estaríamos pensando que por qué lo hizo, cuál es la razón por la que hiciera esto, o como solemos decir, qué malo agradecido que es tal persona. Mas, sin embargo, Jesús, sabiendo que todo obra para bien, que todo iba de acuerdo al plan divino, que todo iba para darle cumplimiento al propósito eterno, no le fue tomado en cuenta nada de esto, sino que pudo dispensar la paz que él tenía para que ellos pudieran ser estos ahora receptores de la paz en los momentos de conflicto. Sabemos que no experimentaron todo lo que Dios le estaba allí enseñando en Cristo, porque hacía falta una renovación en la mente, hacía falta un despojo del viejo hombre, lo cual también nosotros tenemos que aprender a hacer. Por eso, él, sabiendo todo lo que iba a padecer y teniendo paz para con Dios, pudo decirle a ellos, mi paz os dejo, la paz, mi paz os doy. También estando allí en el madero, teniendo paz para con Dios y con todo lo que él estaba haciendo, pudo decir allí en la cruz del Calvario también, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Solamente alguien que es la paz misma, que puede tener cierta actitud, cierta forma o cierta manera, actuar en medio de tanto conflicto, tanta adversidad en el mundo. Así que hablamos de esta paz de Dios, y esta paz es una paz que debe sobrepasar todo entendimiento humano, así lo dice la Escritura en Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Note lo que guarda esta paz. Esta paz guarda nuestro pensamiento y nuestro corazón en Cristo. Los siguientes versículos de Filipenses 4 dice, para que entonces nosotros podamos pensar lo que es bueno, lo que es puro, lo que es correcto, las cosas que son de buena virtud, de buen nombre, las cosas que son dignas de que Dios sea alabado. Y en estas cosas vamos a pensar. ¿Pero por qué? Porque nuestra paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará esa paz que está hablando en nosotros ahora, guardará nuestro pensamiento y también guardará nuestro corazón en Cristo Jesús. Estas palabras que el apóstol habla no son palabras que se la inventó, sino son palabras que ya estaban escrita y que ellos solamente pudieron ministrarla desde un entendimiento más preciso en el nuevo pacto. Esta palabra la encontramos aún en el Salmo 4:8, cuando dice que en paz me acostaré y en paz dormiré. Ahora note que en paz se acostaba, porque nosotros muchas veces vamos a la cama y no tenemos paz, y por eso no tenemos, se tiene insomnio, no se duerme bien, no se descansa bien, porque gente no se acuestan cuando se van a acostar en paz. Y esta paz es tan necesaria aún para ir a la cama, a acostarse en paz, sabiendo que no hay deudas para con Dios, porque la obra de Cristo en la cruz fue completa, fue consumada, y también esa paz dormirse. Esto también garantiza que esta paz en la que te levantas. ¿Por qué? Porque así como te acuestas en paz y así como te duermes en paz, así te levantas sabiendo que la misericordia de Dios se ha renovado en la mañana. Son nuevas todos los días, son renovados. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
Salmo 29:11 dice, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Así que note que estos versículos son los que el apóstol está tomando y está escribiendo en Filipenses 4, diciendo que Dios guardará aquellos corazones que tengan paz y los pensamientos de aquellos que tienen paz para que piensen lo que es correcto. Ya volvemos a repetir que por causa de que ellos pensaron y se turbaron, no teniendo confianza en Dios, sino que se turbaron, entonces llegó el miedo y por eso se escondieron. Así que el Señor por eso le dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Nos dejo un ambiente de paz, un ámbito de paz para con Dios, y también le dejo una paz que no se puede entender en el corazón humano, que solamente va a ser comprendida a la medida que usted tenga una renovación en la mente. Por eso dice que sobrepasa todo entendimiento humano. Nuestra paz también es un fruto de justicia, el fruto de justicia, perdón, también se debe de sembrar en paz. Dice Santiago 3:18 que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que note que si no tenemos paz, no podemos sembrar el fruto de justicia en el corazón de las personas. Así que esta paz también debe estar en todo momento en nuestras vidas. Segunda de Tesalonicenses 3:16 dice, el mismo Señor de paz o de siempre paz en toda manera. Note que no es en alguna, sino en toda manera. Ya dice que la mente y el corazón guardado y que la paz tiene que estar en toda manera. Colosenses 3:15 y la paz de Dios la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo también fuiste llamados. Fuimos llamados a que la paz de Dios nos gobierne por completo y que en todas las cosas esa paz esté efectuándose, llevándose a cabo. Y dice, y sed agradecido. También podemos ver la evidencia de que muchas personas no están manifestando esta paz en sus vidas y es porque se están ocupando en las cosas que son incorrectas. Romanos 8:6 dice que el ocuparse de la carne es muerte. Por eso mucha gente están experimentando esta especie de muertes en sus vidas, no experimentan esta vida abundante que se le ha concedido en este año agradable o en este tiempo agradable que el Señor nos ha introducido por causa de que se ocupan en las cosas de la carne. La segunda sentencia de Romanos 8:6 es que más el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por lo tanto, si nos ocupamos en la cosa de la carne, todo lo que hagamos experimentará muerte. Pero si nos ocupamos de lo que tiene que ver con el espíritu de vida que nos fue concedido en Cristo, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice que esto va a producir vida y paz cuando nos ocupamos en la cosa del espíritu. Así que esto mismo lo dijo Jesús en San Juan 16:33. Creo que es un pasaje muy conocido que a veces, muchas veces se explica de la manera incorrecta. Este pasaje dice, estas cosas voy a hablar. Claro que para conocer estas cosas hay que leer los 3 capítulos anteriores, o hay que leer el 13, 14, el 15 y hasta el 16. Versículo 32, para saber qué son las cosas que el Señor le ha dicho a ellos, sobre todo acerca del Espíritu Santo y la obra que haría en el interior de ellos, para que ellos sean entendido lo que se está hablando. Así, por eso le dice, estas cosas voy a hablar, todo lo que dijo anteriormente, para que en mí tengáis paz. ¿Dónde? En mí, dijo Jesús, tengáis paz. En el mundo, esto es la otra parte. Una cosa es estar en Jesús y otra cosa es estar en el mundo. Por eso, en mí tendréis paz, pero en el mundo tendréis aflicción. Pero él le dice esto, confíen, yo he vencido al mundo. O sea que el mundo y sus aflicciones ya fueron vencidas por la obra de la cruz. Porque lo que producía aflicción en nosotros no son las cosas de este mundo, sino que estábamos separados de Dios, alejados de la ciudadanía celestial. Sin embargo, por medio de esa obra en el madero, volvemos a ser acercados, volvemos a formar parte de la familia de Dios, somos hijos de Dios, y entonces todo lo que podía producir aflicción en nosotros es quitado para que ahora podamos disfrutar de esta paz y de este gozo, de esta vida que solamente Él nos puede dar. Ya sabemos que dice la palabra en Juan que lo que vence al mundo es nuestra fe, dice, y es la fe la que vence al mundo, y por eso también habla el apóstol Pablo en Romanos que somos más que vencedores. Así que esto fue profetizado también de que Él iba a pasar los dolores o el sufrimiento para que nosotros pudiéramos experimentar su paz. Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que note que el castigo de nuestra paz fue sobre él. He dicho que si nosotros no estamos experimentando esta paz a una medida cada día mayor o en crecimiento, lo que estamos haciendo es decir con nuestras obras o nuestros pensamientos que el castigo
castigo que Él sufrió allí en el madero no fue suficiente. No estamos siendo agradecidos ni entendidos ni disfrutando la salvación que se nos ha concedido para poder manifestar esta paz o disfrutar esta paz y manifestar esta paz que nos fue dada en Él. Por lo tanto, cuando vienen las adversidades y las dificultades a nuestra vida, si la paz de Dios no guarda nuestro corazón o nuestros pensamientos, si no tenemos esta paz en todas las cosas, si no lo gobierna el corazón, si no esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no es la que está obrando en nuestro interior, estamos diciendo que no fue suficiente los sufrimientos que Él padeció allí para que yo pueda experimentar entonces la paz. Por eso es que debemos de ejercitarnos cada día unos a otros para que esta paz vaya en crecimiento. Es lo que dice la palabra en Efesios 4:3. Note como dice Efesios 4:3, solícito en guardar la unidad del espíritu, y note como dice, en el vínculo de la paz. Note esto es algo glorioso. Hace mucho tiempo hablé de esto, de este versículo, pero dice que hay una solicitud entre usted y yo que tenemos que tener, que es de guardar la unidad del espíritu. Pero ¿cómo se guarda la unidad del espíritu? Él dice en el vínculo de la paz. Así que a la medida de que usted y yo nos vinculamos, una vinculación es que usted y yo nos podamos unir y transferirnos mutuamente paz, es que ese vínculo de paz va a hacer que la unidad del espíritu se haga mayor, se haga evidente, se haga más sólida, más fuerte, más duradera. Y no solamente usted y yo, sino todos y cada uno de nosotros. Todos y cada uno de nosotros tenemos que llegar a esta medida. Por eso es necesario que nosotros podamos ministrar, vivir y hacer las cosas desde esta paz. Jesús dice en la Escritura que Él vino y anunció el Evangelio de la paz. Wow. La Escritura dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que llevan buenas nuevas. Muchos predicadores aún no predican desde la paz. No es que no predican la paz, es que no predican en paz. No tienen el descanso del Señor y por eso están padeciendo sufrimientos, adversidades, dificultades, porque quieren hacer las cosas con su propia fuerza y no la hacen en el poder, fortaleciéndose en el poder del Señor, que nos fortalece con su espíritu en nosotros. Así que es necesario que hagamos estos vínculos para que nosotros podamos contribuir, como dice Romanos 14:19, a aquello que contribuye a la paz. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, ¿no? De que no puede haber edificación del cuerpo si esta paz no está funcionando de una manera correcta en usted y en mí, para que podamos ser estos pacificadores, estos generadores de paz, estos que se pasan paz mutuamente porque han conocido lo que han recibido del Señor. También el Señor habló de que había una falsa paz en el mundo. Él dijo que Él daba una paz que no era la del mundo. Por lo tanto, cuando el mundo espera esta paz, la Escritura es clara y dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Porque el Señor mismo dijo que Él no vino a traer esa clase de paz, sino que vino a traer espada. Eso lo encontramos en en Mateo 10:34, cuando dice, no pensé que he venido a traer paz para la tierra, sino he venido a traer espada. Y esta espada es la propia palabra, y esta palabra es Cristo mismo obrando en el interior del corazón. ¿Por qué? Porque ellos allí habían experimentado una clase de paz, pero era la paz falsa, la paz humana, la paz terrenal, la paz romana, donde si usted no si usted se iba en guerra con ellos y no tomaban estos acuerdos que ellos daban de paz, entonces ellos venían y lo conquistaban, lo destruían. Pero si usted llegaba a un acuerdo de paz con ellos, entonces bajo su gobierno ellos le permitían hacer ciertas cosas. Jesús también se lo enseñó esto en Lucas 14:31 y 32, cuando dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 a aquel que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Estamos hablando de llegar a un acuerdo. Por lo tanto, esta paz también que da el mundo, que es una paz falsa, una paz efímera, una paz momentánea, también va a ser, también está funcionando en el mundo. Dice, yo no doy como el mundo la da. No es que el mundo la va a dar. Dice que el mundo ya está dando una paz, pero que es una paz falsa, una paz momentánea. Pero el Señor mismo dice que no hay paz para el impío, dice el Señor en Isaías 57:21. Por lo tanto, el Señor dice, mi paz os dejo. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No es la paz que el mundo da, ni la paz con la X romana, que es una paz por acuerdo, por contrato o alianza, sino la paz para vivir el año agradable o el tiempo agradable del
Señor. Así que el Señor nos ha dado su paz para que gobierne nuestro corazón y también gobierne nuestro pensamiento y gobierne en toda manera. Hebreo dice, seguir la paz, es una paz que hay que seguirla. Dice Romano que hay que, mientras dependa de nosotros, que estemos en paz con todo. Por lo tanto, estamos llamados a que esta paz ministre nuestra vida, gobierne nuestra vida, para que así nosotros también podamos ser estos generadores de paz. El Señor nos ha dado la paz, pero no la paz que da el mundo, sino la paz del Señor. Recuerde, le ha dejado una medida de paz para que esté entre nosotros y también otra medida de paz para que esté en nosotros. Y es necesario que sea conocida para que esto se pueda ser disfrutada y pueda ser suministrada por medio de una buena administración. La paz del Señor sea con todos.